Ahora sí. Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es otra emisión de Jinetes del Coronavirus, una entrega semanal que llega a ustedes todos los viernes a partir de las 21 horas con el propósito de reflexionar en torno a cuestiones relevantes, fundamentalmente desde un punto de vista filosófico-político. Nos une pues la intención de generar un momento reflexivo para aproximarnos a lo que podríamos considerar válido desde el punto de vista de nuestra convivencia civilizada, siendo pretenciosos. Karl Theodor Jaspers, una de las voces de mayor valía en el universo filosófico, que vivió entre los años 1883 y 1969, forjó su obra, La filosofía existencial, apostando por que los individuos pudieran realizarse. Su existencia entonces se convertía en una cuestión que debía merecer las atenciones de cualquiera. Para lograr esa realización existencial, básicamente, según Jaspers, teníamos dos caminos. Uno, el de las situaciones límite. Así, cada uno frente a la culpa, el dolor, la muerte, podía sobreponerse a esas situaciones apelando a la filosofía de tal suerte que su realización resultaría concretada. Pero el otro camino era el del diálogo existencial. Ciertamente, para Jaspers, como para otros pensadores, el diálogo se tornaba indispensable. Si es que nosotros pretendíamos esa realización tan importante y que va más allá de placeres estrictamente materiales que nos puede deparar esta vida. Sin embargo, no solo podríamos hablar del diálogo desde un punto de vista existencial. Es igualmente posible que tomemos esa palabra y tratemos de explotarla en el siempre complejo, caótico y hasta selvático terreno de la política. Lo que planteamos hoy para los siguientes minutos es discurrir acerca de las ilusiones del diálogo en política, pues sin lugar a dudas, en ocasiones se despiertan desproporcionadas expectativas acerca de lo que pueden hacer los hombres dialogando cuando hay de por medio ansias de conquistar o mantener el poder. Para este cometido me acompañarán, como sucede cada viernes a esta hora, Andrés Canseco, Daniel Flores y desde luego Enrique González. Partamos con un apunte que resulta importante. Si queremos entender al ser humano, quien dialogará y se ilusionará, se puede subrayar que precisamente la ilusión forma parte de nuestra vida. En su magistral breve tratado de la ilusión, conocido muy bien por Andrés Canseco, don Julián Marías precisamente subraya cómo todos nosotros nos ilusionamos. Claro que en la infancia las ilusiones son mayores. Pasan los años y los hombres se ilusionan cada vez menos. Pero lo curioso, Andrés, es que esta posibilidad de ilusionarnos en la política aparentemente recupera su fuerza infantil y en ocasiones nos genera demasiados problemas. La idea misma de la ilusión en el hombre es algo característico, pero además muy interesante porque es una proyección de él en el tiempo. No puede existir ilusión sin sentido de futuro, sin sentido de lo que vendrá. Si bien el ser humano tiene sus necesidades en el presente, tiene sus preocupaciones, sus angustias, traslada ese peso, esa carga al futuro a fin de poder alcanzarlo de cierto modo mejor, y ahí se genera esa ilusión. Como bien decías, es algo que está desde pequeños, ¿no? O sea, desde el crecimiento, todos nos ilusionamos con la llegada de un héroe, con la llegada de Papá Noel, tenemos la ilusión de que el abuelo saca la moneda detrás de nuestra oreja.
Y eso se va creciendo y se va entendiendo que no va por ese lado, ¿no? Que hay situaciones que atentan o que van en contra de la misma lógica hasta dentro del mismo sentido de lo que es la vida. Sin embargo, en política, las ilusiones son no solamente constantes, sino necesarias en cierto modo, porque no vamos a encontrar a nadie que aplique una política de la desesperanza o que se acerque a promover ya sea un partido, una idea, un movimiento, una revolución, un proyecto en la desesperanza, sino para qué lo hace. Asume que, ya podemos hablar luego qué tanto o qué tan cercano o lejana a la realidad es esta ilusión, pero asume que eso es lo que puede venir. Y por eso convoca a otros mortales, se asocia o directamente sigue a otros. Ahora, este es interesante porque esta idea de ilusión está directamente relacionada a una idea de disconformidad con el presente. Porque si el presente fuera bueno, si el presente fuera no ideal, sino bueno, si fuese medianamente correcto, entonces no habría necesidad de ilusión. Pero es que hay un juego constante de las las enormes dificultades, siempre que van a existir los problemas, que van a existir las, las ideas de injusticia que van a existir, etcétera, distintas cosas que hacen que el hombre no esté conforme y va a pedir o va a necesitar algo más. Entonces ahí es donde opera la ilusión en política. Desde la más ridícula hasta la más o menos sensata, desde la más noble hasta la más dañina, desde la más utópica hasta la que está al alcance. Entonces, toda esa ilusión está marcándonos nuestra necesidad de actuar, o si no de actuar, por lo menos en nuestro caso, de pensar esa realidad. Entonces, no es fácil desligarlo, prácticamente es imposible desligarlo, porque como les digo, si no nos despertamos cada mañana con la ilusión de que nos vaya bien, bueno, aplicar eso mismo a política. Entonces, si no tengo la mediana ilusión de que mis ideas se van a poder aplicar o de que mis sentimientos, emociones, lo que sea, se van a poder aplicar, entonces no haría nada. Ahora, el tema está en qué tan de cristal o qué tan de papel o qué tan falsa es esa ilusión. Bueno, yo podría tener la ilusión de que, qué sé yo, de que se respeten las normas o las instituciones. Bueno, eso suena más sensato, pero hay otras cosas que son completamente locas, completamente desaforadas, pero que raramente son a veces las que llaman más la atención de ciertas masas o de ciertos grupos, porque justamente por lo que son rompedoras de un molde o que van contra esa realidad y se prometen no solamente como una ilusión, sino se prometen como una nueva realidad que se le puede dar y que solamente ellos podrían dar, es que se marca muy bien y son el objeto de intercambio prácticamente de la política. ¿Quién vende mejores promesas? ¿Quién vende mejores ilusiones? ¿Y quiénes son los incautos que muchas veces las compran? Una de las obras más significativas de HCF Mansilla, gran amigo del Colegio Abierto de Filosofía que nos acompaña cada miércoles, titula La difícil convivencia. Coloca allí Mansilla a 3 personas que se ocupan de reflexionar sobre los problemas del mundo contemporáneo. Cada personaje responde a una determinada corriente de pensamiento o ideología en particular. Lo interesante es que tratan de ponerse de acuerdo, pero partiendo de una realidad que no es sino problemática. Quizá uno pudiera ilusionarse de manera completamente solitaria en lo más profundo de su habitación, Daniel. Sin embargo, en este caso, las ilusiones en política forzosamente tienen que ver con un escenario en el cual no estamos solos. La convivencia, al ser difícil, se convierte en un ambiente favorable a veces para pensar en cómo distanciarnos de la realidad. Es, en consecuencia, gracias a las dificultades del convivir que estas ilusiones surgirán y nos indicarán, por ejemplo, que esa convivencia puede ser mucho más sencilla apostando por una vía que sería la del diálogo. Se intenta persuadirnos de que la dificultad desaparecerá casi por arte de magia si es que nosotros dialogamos, aunque claro está, esto no debería ser considerado ni de lejos algo cierto.
Sí, de hecho, gran parte de la filosofía política, bueno, los referentes de la filosofía política actual, caso de Hannah Arendt o Jürgen Habermas, o sea, ponen bastante énfasis en la idea del consenso, la idea de una gran sociedad en donde diferentes tipos de pensamiento divergentes en un marco plural, o sea, a partir de ese marco plural puedan, qué sé yo, o sea, argumentar, discutir, dialogar, quedar en pequeños consensos y fruto de esos pequeños consensos establecer un marco político que sea el más acorde a lo que todos los actores han quedado de acuerdo. Esto, o sea, si bien es cierto que en los libros nos puede parecer bastante interesante, bastante bonito, algunos hasta lo consideran utópico, tiene que tener ciertos requisitos para que así funcione. Por ejemplo, yo no puedo hablar de una sociedad en donde impere el diálogo, el consenso, la búsqueda racional de soluciones a problemas políticos, cuando los agentes políticos, sean partidos políticos, sean actores políticos, etcétera, no responden a esos mismos requerimientos. Yo no puedo tomar una actitud perfectamente pacífica contra aquellos agentes políticos que claramente no tienen unos fines políticos pacíficos o que de plano rechazan cualquier tipo de atisbo racional en un ejercicio político. Por ejemplo, cuando yo hablo de una opinión pública formada, unos medios de comunicación que responden a una necesidad crítica y reflexiva hacia la política, una política que está permanentemente en un ejercicio autocrítico, yo puedo estar hablando en un contexto latinoamericano de una fantasía. ¿Por qué? Porque tenemos en primer lugar entendemos en primer lugar que las instituciones que hacen política en nuestro contexto particular no han asimilado estos principios, no responden a estos principios. Yo no puedo adoptar una actitud perfectamente racional, perfectamente dialogativa, con agentes políticos que abiertamente afirman o dicen que estas vías son un fracaso o en último lugar, una pérdida de tiempo. Esto es algo bastante común. Entonces, si yo, o sea, yo acepto que puede que sí existan ciertas ocasiones, ciertos momentos particulares en donde un ejercicio de diálogo, un ejercicio pacífico, se busquen otros medios para resolver los conflictos, teniendo en cuenta que el uso de la violencia de parte del Estado debe ser el último paso a seguir, pues bueno, tendré que tomar en cuenta cuáles son las características de los actores políticos, cuáles son las actitudes de los agentes políticos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo no puedo defender una sociedad abierta cuando tengo o admito dentro del seno de esa misma sociedad abierta grupos que abiertamente reclaman el fin de esa misma sociedad. Yo no puedo adoptar una actitud pacífica contra el que quiere, y abiertamente lo dice, destruir cualquier tipo de marco institucional existente o, en último lugar, reprimir cualquier tipo de disidencia que tenga que ver con sus planteamientos políticos. Esto es algo bastante común en la filosofía política moderna, el encontrar estos puntos en donde, si bien es cierto que en países que pueden considerarse de primer mundo han funcionado, el caso de una opinión pública un poco más formada, instituciones educativas, instituciones políticas que sí funcionan, que están en permanente dinamismo, pero yo no puedo adoptar estos mismos preceptos a una sociedad abiertamente tribalista, a unos agentes políticos que abiertamente reclaman el fin de esa sociedad que permite la disensión de ideas, el pluralismo de ideas, etcétera, etcétera. Yo pienso que lo más peligroso de aceptar un diálogo ante un actor que en primer lugar no tiene ninguna intención de dialogar, es que en última instancia la fuerza puede que termine imperando, puede que al final en nuestro intento a veces ingenuo de tratar de establecer lazos de amistad con este tipo de agentes políticos, pues bueno, al final resulte que por el uso de la misma fuerza, estos mismos agentes políticos se terminen imponiendo por los primeros. Y esto es algo bastante peligroso desde mi punto de vista. En el ámbito de la filosofía moral, nosotros encontramos a distinguidos pensadores como Nicolai Hartmann o en Latinoamérica, Riccieri Frondizi, que se han ocupado de trabajar en el campo de los valores. La axiología, como es sabido, nos ofrece distintos puntos que pueden ser explotados para comprender de mejor modo lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo señalo, Enrique, porque aparentemente nosotros
Tendríamos que valorar como algo positivo el diálogo, empero surgirán interrogantes acerca de cuáles son las razones para valorar por sí mismo el diálogo, pues quizá merecería nuestra estima, pero a partir de lo que se consiguiera. Según parece, sin embargo, para muchas personas basta el diálogo para que nos encontremos ante un acto inequívocamente valioso y por ende defendible. Indudablemente el diálogo y el mantenimiento de este para resolver todos los conflictos es esencial. Debe existir en primera instancia un diálogo, un acercamiento, especialmente si estamos hablando de un grupo conflictivo que está exigiendo ciertas cosas. Pero a partir del momento en el que el grupo que está generando los conflictos llega a atentar contra la integridad de las personas, nosotros no podemos limitarnos a pensar que el diálogo va a solucionar ciertas cosas porque ya estamos ante delitos que se pueden cometer o que están cometiendo los grupos que están exigiendo ciertas cosas. Entonces es de oficio que aquella persona que está en posición de hacer valer la ley lo haga. El diálogo no debe dejarse de lado jamás, es cierto, y no se quiere decir que vamos a recurrir a la violencia estatal para solucionar cosas que no pueden ser solucionadas con el diálogo, pero hay que separar el diálogo para resolver los conflictos con el mantenimiento del orden y el respeto por la vida y la propiedad de las personas. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos analizar para valorar el diálogo? ¿O cómo podemos nosotros afirmar si es que el diálogo debe ser abandonado o dejado de lado para implementar también otras cosas como el respeto a la ley? Yo creo que lo esencial es pensar en qué es lo que está exigiendo el grupo que está generando los conflictos. En el caso boliviano, claramente podemos ver que si las cosas siguen como van hasta ahora, lo más seguro es que cuando lleguen las elecciones o cuando suceda algo que no le guste al grupo que está generando presión en este momento, quiera solucionar las cosas o hacer valer sus preferencias de la misma manera que lo está haciendo ahora. Entonces, eso significa violentar la ley y sin que les interese si la vida de las personas se pone en riesgo. Ahora, es deber de los gobiernos restablecer el orden porque son ellos los que tienen el aparato coercitivo en este caso, son ellos los que deben hacer prevalecer la ley. Entonces los diálogos no deben ser puestos a un lado, no debe abandonarse el diálogo en ningún momento, pero hay cosas que van más allá del diálogo. O sea, aparte de generar un diálogo, nosotros también tenemos que hacer cumplir la ley. Eso es algo esencial y no es un dilema, o sea, no es un falso dilema el creer que cuando nos sentamos a dialogar o hacemos cumplir la ley. Creo que hay que poner sobre la mesa los roles que deben cumplir los gobiernos y cómo debemos afrontar la situación ante grupos conflictivos que no están dispuestos a negociar, que no están dispuestos a sentarse a charlar, si es que la conclusión del diálogo no es el 100% de sus exigencias. Creo que estamos ante este momento y hay que llegar a separar las cosas. Ahora, este tipo de situaciones se generan de parte de los gobiernos que ponen y encumbran el diálogo como la única opción factible al momento porque es un cálculo político. Es decir, temen de que los conflictos o el solucionar los conflictos haciendo uso de la ley les quite el agrado, la simpatía de las personas al momento de votar. Entonces consideran que sería un error garrafal el actuar como corresponde justo cuando nos encontramos a las puertas de las elecciones. Tal vez esto les puede jugar en contra. A veces el diálogo no es la única salida. No hay que dejarlo de lado, sin embargo, debemos saber separar las cosas. Uno es el diálogo respecto a ciertas exigencias que se están poniendo sobre la mesa de parte del grupo conflictivo, y otra es hacer valer la ley y no dejar que se atente contra la vida de las personas, que creo que es lo que está sucediendo en este momento. El año 2000 aparece una obra significativa del notable Giovanni Sartori. El título del libro es La sociedad multiétnica. Su contenido permite que nosotros reflexionemos en torno a conceptos como interculturalidad, multiculturalismo, entre otras ideas que tienen impacto en el presente. Porque si hablamos del diálogo en política, Andrés, no necesariamente tendríamos que referirnos al diálogo que se suscita entre dos actores que pertenecen a una misma cultura. Es igualmente posible que los
potenciales interlocutores tengan hasta distintas cosmovisiones, lo cual naturalmente terminará ocasionando mayores obstáculos para hallar puntos de consenso. Lo curioso es que se insistirá en que usted puede tener un diálogo intercultural y alcanzar los mejores resultados, aunque claramente habrá varios óbices que impidan llegar a buen puerto. A ver, en este tema del diálogo, de interculturalidades y demás, es como que se entendía, ¿no? Pues, se pone el ejemplo inicialmente de que, ay, no, se habla distintas lenguas, distintas costumbres, distintas hasta, qué sé yo, hasta distintas manías antes de hablar con alguien. Pero cuando se trata de temas políticos, lo complicado de repente está en encontrar una especie de, no sé si decir factor común o decir marco común, porque eso es muy metodológico, pero sí de encontrar cierta base sobre la cual se puede hablar. Y hace rato lo mencionaba muy bien, o sea, no hay una especie de deseo de esquivar la capacidad, mejor dicho, el ánimo del diálogo, pero a veces es complicado más de lo que parece, o mucho más de lo que vende la imagen romántica del diálogo. Ustedes van a escuchar y seguramente han visto, y hay intentos muy nobles de formar, por ejemplo, desde estudiantes de colegio, una cultura del diálogo, en estudiantes de la universidad también, con algunas fundaciones trabajan en aquello, y está genial, perfecto. Pero el tema es que esa imagen demasiado romantizada puede ser muy traumática en el momento de verlo con la realidad. Y lo estamos viendo, no solamente en estos días, sino en general. ¿Cómo se supone que yo para dialogar con alguien tengo que poder intercambiar ciertos criterios o vivencias o hasta cierta compatibilidad, sino del lenguaje, porque eso no por ese lado, pero sí de cierto sentido de a lo que voy, de lo que estoy dispuesto a hacer. Ni siquiera digo de ceder, ¿no? Sino de por lo menos escuchar, por lo menos entender qué es lo por ejemplo, que mis demandas o que mis peticiones pueden ser no solamente contrarias a la ley, como bien mencionaba Enrique, sino completamente alejadas de la realidad. Y en ese aspecto se choca con esto de la interculturalidad. Esta idea de la fraternidad universal, de la fraternidad de los pueblos y demás, es un poco complicado. Por supuesto, se puede vender como un ideal, se puede vender como una propaganda política, sí. ¿Sería a ratos deseable? Sí, pero lo que pasa es que nunca lo fue. Y ahí es donde opera esa regresión errónea que se suele hacer muchas veces del pasado, de la hermandad, de que la modernidad hubiese traído los problemas. No, antes era peor, antes existían terribles masacres entre estos grupos, entonces no es tan fácil. Y ahí la interculturalidad es un desafío más grande, porque vivimos en este mundo globalizado que nos da muchísimas facetas de interculturalidad, pero que encuentra caminos, encuentra no diré soluciones, pero encuentra, por ejemplo, mecanismos de convivencia y de cooperación, que de repente es un diálogo implícito. Y eso no se lo quiere asumir, que yo trabaje pacíficamente por la conveniencia con alguien, implica un diálogo que está ahí, o sea, no nos sentaremos en una mesa, no pondremos las cámaras, pero en la práctica estamos realizando ese diálogo. Y cuando hay esas barreras demasiado fuertes de visiones, ya no solamente circunstanciales, sino de lo que es lo central entre la existencia. Por ejemplo, ya, hasta aquí respeto tu derecho a la vida, hasta aquí no. Hasta aquí respeto tu libertad, yo no. Es mucho más complicado. Y claro, no se trata de categorizar culturas que lo hagan y otras que no, pero sí de entender que hay una dificultad. Y una dificultad que lejos de poder subsanarse con criterios como de ciudadanía, como el de como todos los actores dentro del mismo orden. Al contrario, se lo perfora, se lo cuadricula todavía más cuando se exaltan los criterios culturales identitarios. Así que eso complica todavía más la situación. ¿Por qué? Porque además de atribuirse valores, mejor dicho, sentidos políticos a cada uno, se le otorga un valor ético y moral. Y eso hace que todavía se encierre más en su verdad, en sus postulados, en lo que es, y se cierre al otro. Entonces, ahí también hay una especie de complicación que viene de la mano de estas exaltaciones culturales identitarias.
En la pasada intervención, Daniel Flores hacía referencia al esclarecido Jürgen Habermas, pues sin duda es una de las mentes a las cuales uno recurre cuando se habla sobre el diálogo en política, la famosa democracia deliberativa, de la cual él ha sido uno de sus capitales expositores. Pero resulta que también siguiendo la misma línea habermasiana, uno se topa con planteamientos sobre la famosa teoría consensuada de la verdad. Si queremos establecer qué es la verdad, vamos a apelar al diálogo para que ciertas personas puedan reflexionar, debatir al respecto. No obstante, a propósito de condiciones, se habla allí de que todos deberían estar en una situación de habla ideal. Ya Daniel mencionaba que resultaba importante que hubiese un mínimo de racionalidad, entre otras exigencias. Empero, se podría cuestionar esa clase de condicionamientos, porque se entenderá que si de algo ha servido la democracia es para que todos seamos iguales. ¿Por qué entonces este diálogo de trascendencia para nuestra vida en común debería consentir solo la participación de quienes se encontrasen en una situación de habla ideal? ¿Qué pasaría con la idea de igualdad? ¿Por qué motivo resultaría forzoso que alguien esté en condiciones de ejercer su razón de una forma determinada y en consecuencia se excluya al resto? Tal vez las grandes mayorías, las clases populares, personas que no han aprendido a ejercer la razón o a domesticar sus pasiones, Daniel, se sentirían pues ofendidas frente a esta exigencia de que solo se dé el diálogo entre gente ilustrada y liberal y no con otras personas que también están padeciendo por los mismos problemas sociales. En resumen, se trataría de un cuestionamiento al elitismo de aquellas condiciones que se imponen a los dialogantes. Bueno, la verdad, respecto a al cuestionamiento de la verdad consensuada, yo pienso que gran parte de las personas, ya sean filósofos políticos, pensadores sociales, cientistas sociales, políticos, en fin, que ven el diálogo la única alternativa para la solución de los problemas, parten de un punto importante. En primer lugar, la relatividad de las ideas. O sea, ellos piensan, y gran parte de las personas que piensan que el diálogo, o bueno, a partir del diálogo vamos a llegar a una verdad, tratan de entender de que no existen, o sea, un ideal universal al que puedan aspirar todos y que en función a lo que definamos en un marco plural, en un marco en donde distintas voces se escuchen, pues bueno, eso será a fines más prácticos, más democráticos incluso, para conseguir un orden político que sea relativamente estable, tomando en cuenta los disensos que existen dentro de los actores. Entender que una de las grandes características de la política en tiempos postmodernos es la pluralidad que existe dentro de las ideas. Y un factor que mencionaba acertadamente Andrés era el factor identitario. Generalmente yo pienso que si bien es cierto que el mercado, entre otras instituciones, ayudan a que gran parte de los problemas cotidianos y sociales tengan otro tipo de abordaje, otro tipo de solución basado en, qué sé yo, la ley de oferta-demanda, el deseo individual que tienen las personas de enriquecerse, hay cuestiones de tipo identitario que no se pueden zanjar así nomás. Está claro que, por ejemplo, Occidente y sobre todo las democracias liberales de Occidente nunca van a entender del todo lo que es la enorme represión hacia la mujer que existe en países islámicos. Esto no significa que yo voy a adoptar una postura totalmente hostil frente a esta cosmovisión que parece ser distinta, pero está claro de que yo no puedo aceptar que dentro de mi marco moral mínimo voy a aceptar simplemente porque sí, porque se tratan de culturas diferentes. Como bien se mencionaba, Habermas pone ese requisito, o sea, el tema de opinión pública, el tema de la democracia deliberativa, de que a partir de ese diálogo, de ese permanente enfrentamiento de distintas ideas políticas, se pueden llegar a construir racionalidades y procedimientos de carácter legislativo que permitan que ese sistema funcione un poquito mejor. Esto puede tener, como bien mencionó Enrique, sus pros, pero también puede tener sus contras. En primer lugar, me enfocaría en sus contras. ¿Por qué? Porque si bien se mencionó de que sería algo que
permitiría un sistema político de carácter elitista, está claro que otros tipos de instituciones políticas, como por ejemplo la representatividad proporcional, el sistema de partidos, van a hacer de que al fin y al cabo estas voces nunca se pierdan sobre el enorme mar de discusión política. Está claro de que yo no voy a excluir al otro exclusivamente por el carácter o el pensamiento que pueda llegar a tener, y lo voy a excluir permanentemente de cualquier tipo de acción política. Pero está claro de que sobre todo en países occidentales hay cosas que no se pueden aceptar. Por ejemplo, en Alemania el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista están abiertamente proscritos. No es que no se pueda hacer apología, sino de que no se puede hacer política a partir de estos planteamientos teóricos. Esto en parte a las experiencias traumáticas del pasado. Yo ante todo pienso que gran parte del diálogo es algo que se tiene que tomar en cuenta de acuerdo a la situación. No nos podemos, o sea, al primer problema político que tengamos, sacar todos los instrumentos coercitivos del Estado, todas las herramientas que tiene para su represión y solucionar los problemas con las armas. Está claro que ese camino no los podemos tocar, pero tampoco no podemos ir por el camino de la ingenuidad completa. O sea, no podemos ir por un camino en donde al fin y al cabo todo se termine negociando de acuerdo a los actores y las experiencias que puedan llegar a tener ellos. Si fuera así, pues bueno, mayoritariamente Bolivia estuviera de acuerdo con que el dióxido de cloro era lo mejor para la salud y esto iba a ser obligatorio para todas las personas. No es así. Hay cosas que mínimamente se tienen que restringir, hay cosas que no se pueden hacer y sobre todo en política hay actitudes, comportamientos que no se pueden permitir. Yo pienso que gran parte de que, o sea, hay que diferenciar entre las personas que no han tenido ese acceso a la educación, que no pueden hacer ese ejercicio racional en la política, pero hay que separar a las personas que, a pesar de la educación que hayan tenido, pues bueno, están abiertamente proclamando el fin del Estado plurinacional de Bolivia, haciendo proclamas de tipo racista, xenófobas, nacionalistas en algunos casos, y esto en un marco político propio del siglo XXI, la aldea global. Es algo que, bueno, parece más sacado de los años de Tupac Katari. No por nada se termina haciendo siempre referencia, pero está claro, como lo decía en el anterior programa, ya no podemos resolver los problemas como se los hacía en 1700, en los años 1780, 1790, etc. En 1964, no en el siglo XVIII, Émile Michel Chorin publicó La caída en el tiempo, una de sus obras más suculentas en términos reflexivos. Y hay allí un ensayo que se denomina Deseo y horror de la gloria. A veces uno podría pensar que hay un deseo desproporcionado, no de que solamente encontremos consenso, sino de que haya unanimidad. Se cree que basta dialogar con otro mortal para persuadirlo de que tenemos la razón y de que finalmente esa persona contará con la franqueza suficiente para reconocer que se ha equivocado. Empero, no todas las personas que participan en un diálogo cuentan pues con ese espíritu abierto. Quizá en el ámbito de la política extraordinariamente hallaremos a alguien que desee francamente acercarse a un punto verdadero y reconocer cuando se ha equivocado. A diferencia de lo que podría suceder en otros contextos, pensemos el científico. A lo mejor ahí, dialogando entre científicos, vamos a tratar de aproximarnos a la verdad y con franqueza reconoceremos que nos hemos equivocado, lo cual es imprescindible para que haya un auténtico diálogo. Ese deseo, en consecuencia, de aproximarnos a la verdad, no necesariamente forma parte de las motivaciones de quienes están precisamente dialogando en política, Enrique. Es que en un país civilizado podríamos decir que el sentarse en un diálogo político significaría que busquemos un marco común, si queremos verlo, y que todos salgamos a gusto del diálogo porque hemos encontrado algunas semejanzas que podemos compartir y estamos tal vez de acuerdo con el resultado final, en el mejor de los casos. Obviamente esto no se cumple así, pero esto sucedería en un país civilizado, en donde la gente va a dialogar con el genuino interés de sacar algo productivo de todas las partes.
En cambio, aquí en Bolivia el diálogo lo entiendo de una manera diferente. Aquí los grupos de presión, si están generando presión por anticipado antes de dialogar, es porque tienen exigencias. Y sentarse en una mesa de diálogo significaría que ya estamos generando presión y mis exigencias deben cumplirse para que yo deje de meter presión. No estoy yendo a escuchar las ideas de los demás, no estoy dispuesto a reflexionar sobre la viabilidad de mis posturas, sino que busco que se cumplan las cosas. Ahora, ¿cuál sería el triunfo de un gobierno hábil con estrategias que puedan dar solución a esto por medio del diálogo? Sería generar señuelos. Ya se han generado señuelos en los últimos años con Evo Morales en el poder, por ejemplo, el tema de las autonomías. El tema de las autonomías fue un señuelo, francamente, que hizo que muchas personas canten victoria en el oriente boliviano cuando realmente no era lo que habían pedido. Y muchos empezaron a desmentir este asunto. Miren, no es lo que nosotros estábamos pidiendo, pero por medio de un diálogo, por medio de consultas formales, se logró dar contento a las personas que estaban exigiendo algunas cosas. No digo por medio de la violencia, pero sí estaban exigiendo algo. Entonces, a veces el crear señuelos dentro de la política genera que las personas se preocupen más por festejar esta victoria, por lo que aparentemente lograron, que en fijarse si lo que les están dando o la implementación de sus políticas que ellos desean generan o no un beneficio. Creo que eso puede ser útil si se lo sabe utilizar, digamos, de una buena manera, especialmente cuando el grupo en cuestión con el que estamos tratando de dialogar es un grupo violento. Tenemos que analizar qué es lo que está exigiendo el movimiento al socialismo en estos momentos con sus bloqueos y si es que nosotros podemos generar un ambiente político propicio para que los bloqueos puedan ser levantados, pero sin dar el brazo a torcer, sin darles realmente lo que ellos buscan. Entonces sería tal vez hacer gala de la ingenuidad si es que el gobierno actual se presta a dar contento a las exigencias de los bloqueadores, del grupo que está generando mucho caos en el país en estos momentos, siendo que antes fueron más habilidosos el gobierno pasado para generar señuelos y que la misma ciudadanía baje la guardia. Entonces hay momentos en donde esto se utiliza dentro de la política. No estoy haciendo un análisis moral de si esto es bueno o esto es malo. Son herramientas políticas que se utilizan y hay algunos que no pueden darse el lujo de no utilizarlas porque se genera y se deriva un caos mucho más grande. Ahora tal vez puede parecer ingenuo que la gente se siente y diga, sí, vamos a dialogar con personas que no quieren dialogar, con personas que no van a actuar como actuarían otros actores políticos en unos países más civilizado, sino que ahora lo que se busca es meter presión por anticipado. Antes de que la gente quiera negociar conmigo, ya estoy metiendo presión y si me siento a dialogar será para levantar la presión. A veces el mismo diálogo genera que las personas que en este momento están bloqueando tal vez un cuarto intermedio cuando ellos quieran, lo único que va a generar es que vuelvan a organizarse para seguir metiendo presión de la misma forma. Entonces, una vez hecho el asunto, lo van a volver a repetir si es que no se le pone un alto. Ahora el diálogo en Bolivia está es muy característico que todo funciona bajo presión. Si algo no nos gusta, bloqueamos, hacemos una huelga, eh, se bloquean los caminos, se bloquea el ingreso de alimentos, de medicamentos, pero todo funciona bajo presión. En el anterior programa hablábamos sobre el primitivismo en política, y es que va justamente ahí, es la idea equivocada de que el diálogo sí o sí debe ser entre el grupo de presión y el gobernante que está a la cabeza. No puede haber una intermediación de partes, no puede haber un diálogo sano, porque se tiene esta idea de que me van a escuchar el que está a la cabeza, me va a escuchar por las malas. Entonces, si nosotros seguimos con esta dinámica en el país y seguimos fomentando este tipo de actos, no, sin antes cumplir la ley, sin hacer cumplir la ley, creo que no podemos augurar un buen futuro en base a los diálogos políticos. Vamos a seguir con la misma dinámica en el país. En 1923, otro de los magníficos pensadores que se ha ocupado del diálogo, Martin Buber, publica su conocida obra Ich und Du, Yo y Tú. Básicamente nos dice que el mayor diálogo que se puede establecer no es entre los hombres, sino es entre Dios y un hombre. Esto lo resalto, Andrés, porque sin duda podríamos hablar de un diálogo solo en el ámbito de la política, mucho más cuando reflexionamos acerca de la democracia.
pero también la religión tiene su importancia al hablar de diálogo en cuanto al manejo del poder. Está claro que la política tiene que ver con el poder. En varias ocasiones, cuando era Papa Juan Pablo II, se habló de un diálogo ecuménico en donde se trataba de establecer ciertos puntos en común con diferentes religiones. Se aseguraba también en esos casos de que sí se hablaba de flexibilizar posiciones de las distintas religiones, era porque ya no tenían el poder de antaño. Esto lo remarco porque en ese caso la religión, así como también en el terreno estrictamente político, se dialoga cuando no se está seguro de tener todo el poder. Si yo tengo todo el poder o una gran parte de mi favor, es pues poco probable que ceda ante presiones y me decante por escuchar al prójimo. A ver, vamos como que dividiendo eso porque es interesante porque aplica en el campo de la religión y el campo de la religión en la política. Primero en el campo puro de la religión, sí, ¿no? Porque, como dices, había hay esa posibilidad de no tener toda la verdad y ahí se va cediendo, se va transformando, se va mutando y siempre está esa paradoja, ¿no? Es decir, mutar tanto, cambiar tanto que ya no sé es lo que era antes. Y de repente muchas de las expresiones religiosas en la historia han tomado ese camino y se han fusionado primero con prácticas culturales, luego inclusive con otras prácticas de otras religiones. Entonces, esa misma idea de otro diálogo implícito, que de repente no fue fácil, porque incluyó también conquistas a veces y todo eso que ya conocemos a nivel histórico, marca esa, no diré pérdida, pero esa disminución del poder real que tenían ciertas instituciones religiosas. Ahora, en el punto de vista de la religión en el diálogo político, claro, pues mencionabas el ejemplo de Juan Pablo II, Carlos Bojtila, en el siglo más caótico políticamente existido, por lo menos de los últimos, el siglo XX. Y en el caso boliviano, bueno, si bien ahora se lo retoma después de muchos años donde no, la iglesia fue un factor determinante en los inicios de los 2000 y en los 90, incluso antes en la recuperación de la democracia, ¿no? Inclusive con sus diferentes facetas como organismo mediador, que esa es la palabra que se le utiliza siempre, la mediación de la iglesia católica principalmente. ¿Por qué? Porque era un elemento que si bien puede uno recaerle en muchos aspectos de moralidad y en muchos aspectos de contemporaneidad de su valor, es innegable también que tiene un fuerte peso a nivel grupal en la sociedad y una participación activa, ¿verdad? Eso es innegable. No es casual tampoco, ya alguna vez lo hemos mencionado, que muchas, bueno, que no muchas, pero que sí algunas figuras de la Iglesia Católica, llámense cardenal, llámense monseñores, obispos, tengan en sus homilías, en sus prácticas oficiales, posiciones políticas, no partidarias, de repente, pero sí asumen una posición crítica. Entonces, eso los convierte en actores. Y en otra faceta, intermediadores. Se habla por eso de mediadores válidos, ¿no? ¿Por qué? Porque podían confluir medianamente en ellos ciertos grupos sociales en los que se encontraba como les digo, ciertas similitudes. Que esa fe llevada a una práctica o a una afiliación religiosa se convierte en un factor común para acercar a los distantes, se decía. Claro, y ahí juega un papel interesante, ¿no? Insisto, podrá variar de acuerdo a la época, pero ahí juega un papel interesante. Ya no como ya no como el que maneja el poder, como el que lo detenta, sino como quien busca ser un puente entre diferentes interlocutores. Insisto, eso puede ser muy, muy variable de acuerdo a las circunstancias, a quienes sean los sectores en conflicto, porque habrá algunos que lo consideren válido, que le den cierto valor y otros que no, pero sigue siendo un elemento fuerte. Y por eso es también que es importante que aunque cumpla esa función de crítica política, se conserve medianamente independiente en ciertas estructuras y en ciertos intereses. No es lo mismo Karol Wojtyla que el Papa actual. No es lo mismo un cardenal Terrazas que un cardenal Ticona. Eso por poner dos ejemplos de la actualidad, pero así podemos encontrarnos con varios. No solamente porque no nos guste su apreciación, sino porque difícilmente a estas figuras se va a acudir o se les va a tocar la puerta para que sirvan en el diálogo. Entonces hay esa necesidad también de entender
mejor dicho, de valorar esa dimensión dentro de lo que son y cómo actúan de acuerdo a sus intereses a fin de ser partícipes de un diálogo o intermediadores de este. A propósito de lo que mencionaba Andrés, Eduardo Galeano, muy leído y apreciado por Daniel Flores, en su momento criticaba a los teólogos de la liberación, niega a Daniel Flores, ¿no? Evita ese ataque y lo rechaza inmediatamente. Ya dedicamos todo un programa a atacarlo a Galeano, no hay ningún problema. Galeano decía que los teólogos de la liberación cometían un error al sostener que hablaban por los que no tenían voz. Prácticamente eran voceros de los miserables, excluidos, marginados, desclasados y lo que ustedes desean. Y esto tiene que ver con lo que se había señalado hace un momento, esta figura de quien está ejerciendo el noble papel de ser mediador o garante de un proceso de diálogo. Porque no solo es la Iglesia Católica. En los días recientes se hablaba de que el diálogo convocado por el gobierno tendría como garantes a la comunidad internacional y a otras instituciones. Aparentemente nosotros no estamos con la suficiente madurez para confiar en lo que plantea el contrario y necesitamos una especie de tutela ejercida por miembros de la comunidad nacional o internacional, ya que de lo contrario no habría la certeza de que lo que se pacte se cumpla. Es tal la desconfianza de que resulta imprescindible que haya otra gente, con todas las complicaciones que aquello conlleva, porque lo señalaba Andrés, es posible que alguien confíe en la iglesia, pero es posible que alguien desconfíe de otro de los supuestos garantes. Es difícil, en consecuencia, creer que algo puede resultar provechoso cuando de entrada ni siquiera se confía en la palabra del otro. A veces habrá que decirlo también con justa razón, Daniel. El tema de la tutela, el tema de quién puede llegar a ser el árbitro central de determinadas cuestiones es algo muy importante. Pero yo pienso que ese tipo de cuestiones, o sea, terminan zafándose cuando se toca el tema especial de los intereses políticos que están en juego y los intereses con los que se negocia. Por ejemplo, si yo, o sea, voy a entrar a una negociación en donde mi único objetivo va a ser ganar, ganar, pues bueno, lo más probable es que termine consiguiendo, de acuerdo al poder obtenido previamente, gran parte de las cosas que he venido estado buscando. Es por eso que yo pienso que más allá del procedimiento de tipo arbitrario que se necesita, tema garante, si bien es cierto que es algo criticable que los actores políticos bolivianos en la actualidad no se hayan puesto de acuerdo en cuestiones tan sencillas, tan básicas, por así decirlo, está claro de que este puede ser uno de los caminos a seguir. Con esto no digo que el diálogo va a solucionar todos nuestros problemas y va a ser la panacea, que va a ser de esta una sociedad más democrática, más plural y todos vamos a vivir felices cantando Resistiré. No es así. Pero pienso de que sí se puede rescatar el diálogo en determinados contextos, pero en otros contextos es algo que sí se puede rechazar. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado con la dirigencia política opositora el año pasado si desde el primer momento, tras lo que fue el fraude electoral, hubiesen adoptado una postura de diálogo, de consenso, de reconciliación con el señor Evo Morales y toda la pandilla que estaba detrás? Está claro que iba a ser bastante perjudicial esto, o sea, no para los fines de las personas que estaban involucradas, sino para la institucionalidad de todo un país. Pero también, o sea, hay que entender de que el diálogo, o sea, se desenvuelve bajo determinadas condiciones previas. Yo pienso que un factor muy importante ahí es el tema de la legitimidad que pueda tener determinada causa. Si se está consciente de que, por ejemplo, ciertas actitudes gubernamentales son abiertamente hostiles contra los derechos individuales, derechos políticos, etcétera, etcétera, pues bueno, el camino de la desobediencia civil, sea pacífica o no, puede ser una opción, entendiendo de que estamos en un momento en donde el diálogo no puede ser la solución para este problema. Pero también, o sea, habrá situaciones en donde quizás el consenso, entender de que agarrarnos a los puñetes o tratar de disparar gases lacrimógenos y asesinar gente en algunos casos, tampoco puede llegar a ser la solución para todos los problemas. Yo
pienso que esta es una postura bastante personal. Pienso que en estos momentos, al tratarse de la legitimidad de actores como la COP, el Pacto de Unidad, el MALCU, o sea, estamos hablando de causas políticas totalmente reprochables, deleznables desde todo punto de vista. O sea, aquí estamos hablando de un asunto de legitimación, pero que no tiene sentido a los fines políticos de esta institucionalidad que se vino a llamar Bolivia. Porque en primer lugar, unos actores, o sea, están hablando de un bloqueo en plena situación de pandemia, donde se necesita oxígeno que llegue a los hospitales. O sea, en primer lugar, no es una causa totalmente legítima. En segundo lugar, o sea, estamos hablando de un instrumento político, un sindicato, o sea, un gran sindicato que, bueno, obviando el origen que tiene esta institución, responde abiertamente a los intereses de un partido de turno y que incluso en estas situaciones y tras lo que fue la negociación, el diálogo, ha dicho abiertamente de que se trató de una traición. Yo no entiendo lo que quería llevar, o sea, yo no entiendo a qué situación quería llegar a los ejecutivos de la COP, todos esos líderes sindicales que están ahí detrás, porque estamos en una situación bastante delicada a nivel político. No estamos en el momento en donde podemos jugar a los bandoleros y tratar de resolver nuestros problemas sacando los fusiles Mauser o haciendo concentraciones a gran escala. Pienso de que no es el momento en donde pueda llegar a importar el diálogo que se pueda llegar a tener. En segundo lugar, porque el tema del Pacto de Unidad, el tema del MALCO, entre otras organizaciones indígenas, xenófobas y racistas, estamos hablando de organizaciones que abiertamente están hablando de una guerra civil que puede implicar enfrentamiento, derramamiento de sangre, asesinato a gran escala, una situación de violencia que si no se aborda, no se soluciona en un momento, en determinado tiempo, puede llegar a tener consecuencias desastrosas. O sea, yo en este caso no optaría por salvaguardar o rescatar los valores que pueda llegar a tener el diálogo, porque estamos en un momento en donde si se cede demasiado frente a estos grupos de presión, a lo mejor tengamos un futuro político que sea muy incierto, un futuro político determinado por los bloqueos que hagan en las carreteras a nivel nacional cuando se les dé la gana a los señores de la COP, un futuro político signado por la violencia, el narcotráfico, el crimen, la hostilidad abierta, los dinamitazos a carreteras. Yo pienso que ese no es el camino a seguir. Está claro de que esta es una postura que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista, pero jugando con los intereses que tienen los actores, en este caso que no se elimine la personalidad jurídica del MAS, pienso de que a partir de ahí gran parte de los miembros del Ejecutivo Nacional y los actores políticos que ahora son oposición han encontrado un punto en común en donde pueden acordar sin importar las consecuencias que esto pueda llegar a tener. La propagación de procesos electorales no debería servir para evidenciar buena salud de la democracia, ni mucho menos. Que usted tenga numerosas elecciones en poco tiempo no significa que sea la meca de la democracia. Se podría decir lo mismo en el terreno de los diálogos. Que usted tenga incontables mesas de diálogo no significa que aquello sirva para reflejar la generosa salud que tiene un régimen democrático o lo esplendoroso que podría resultar nuestro tipo de convivencia. Tener varias mesas de diálogo no quiere decir que nos encontremos avanzando para resolver problemas del todo estructurales. Tampoco significa que todos esos diálogos son necesarios. Nunca será inútil destacar la famosa ley de hierro de las oligarquías del notable Robert Michels. A fin de cuentas, en cualquier organización vamos a encontrar minorías que estén mandando, y en estos diálogos, donde hay varios sectores movilizados, tal vez ganaríamos tiempos si apelamos al realismo político más contundentes y nos dirigimos directamente a las personas que se ocupan de gestar la movilización y no perdemos tiempo en simulaciones o diálogos distractivos, Enrique, porque está claro que no en todas estas mesas de diálogo se tiene seriamente una demanda que genera las atenciones de un gobierno.
Y es justo lo que hace un rato trataba de decir respecto a los señuelos. Digamos que yo convoco un diálogo en el que vamos a sentarnos los actores políticos involucrados en la situación actual del país, y entonces con la presencia de todos ellos yo doy la ilusión de tener todo bajo control. Claro, yo convoco un diálogo y asisten a mi diálogo. Entonces estamos de acuerdo en que yo he fomentado la conversación y que nos vamos a poner de acuerdo. Pero ¿qué pasa si no asisten a mi diálogo? ¿Qué pasa si yo quedo sentado y las personas decidieron no venir a mi diálogo? Se rompe esta ilusión de que yo tengo el control. Y es que a veces toda esta dinámica de sentarnos a conversar, de tratar de definir un marco común o que todos salgamos contentos dependiendo de la situación que estemos discutiendo, a veces viene a ser una ilusión de que precisamente el gobierno o el actor político al que se le está pidiendo algo tiene el control de la situación, cuando no siempre es así. Una mesa de diálogo, como ya lo mencionaba anteriormente Enrique Fernández, no necesariamente quiere decir que la democracia esté bien o que la participación de ciertos sectores esté yendo por un buen camino. Al contrario, hay veces que convocar a muchos diálogos a veces demuestra que no estamos solucionando las cosas como tienen que ser. Por ejemplo, nosotros no podemos someter la ley o el cumplimiento de la misma de acuerdo a la presión de mayorías. Dentro de una democracia esto no tiene que suceder así. Hay ciertas formas en las que las cosas deben llevarse a cabo y si, bueno, estamos convocando un diálogo, porque si no hay este diálogo se meterá presión para que las cosas se hagan, no es un síntoma de buena salud de parte del país en el que nos encontramos. Entonces hay que tomar en cuenta cómo se puede utilizar este tipo de situaciones para aparentar algo que no es para generar un señuelo, para generar tranquilidad en las personas. Para infortunio del gobierno actual, muchas personas no asistieron a este diálogo. Y fíjense la actitud que toman los políticos de otros partidos que también buscan el sillón presidencial al respecto de este diálogo. Claro, no asistieron las personas con las que queríamos conversar y los políticos invitados también no asisten a esto. Entonces venden esta ilusión de que el gobierno actual ha perdido también cierto apoyo. Puede ser cierto, como puede no serlo, pero a veces estos espacios como los diálogos generan un sinfín de herramientas que pueden ser utilizados a favor de muchas personas. Por ejemplo, dentro del sector privado, en el marketing, para que yo pueda vender un producto, es decir, debo convencer a la gente de que mi producto es bueno. Pero si hay personas que logran que mi producto no se compre, no necesariamente quiere decir que compren el suyo. Es decir, si la competencia logra demostrarle a las personas que el mío no es bueno, o al menos los convence de que el mío no es bueno, no se traduce en una compra automática para ellos. En política no funciona de la misma forma. En política les basta a los demás actores políticos que buscan el sillón presidencial en este momento, les basta con hacer que las personas piensen que el gobierno actual ha fallado del todo, ha fallado en muchas cosas, pero ahora con que demuestran que ha fallado en todo, que no se puede generar un diálogo, que le es imposible controlar la situación, también los pone un poco más cerca de alcanzar el sillón presidencial. Entonces utilizan estas herramientas de un diálogo malogrado, de un intento de diálogo que no salió bien, puede ser una oportunidad que será aprovechada de diversas formas por otros sectores políticos. Si esto sucede con los políticos que no están generando conflicto en este momento, ¿qué podemos decir de aquellos que sí lo están haciendo? De aquellos que sí están generando violencia. Es utilizado de una mejor forma. Entonces, a veces el diálogo no siempre es la salida, porque si termina mal este intento de diálogo y esta ilusión de que tenemos todo bajo control, puede ser al contrario contraproducente para los mismos intereses políticos del gobierno de turno. Entonces hay que saber cuándo hacer las cosas y cómo hacerlas. Yo creo que no es momento para tratar de solucionar todo con el diálogo en este momento, porque ya se han cometido muchos crímenes y la ley debe actuar como corresponde, más allá del cálculo político. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado mientras nos decantamos por desenvolver este asunto de las ilusiones del diálogo en política. Y como suele pasar en la última parte, minutos finales de Jinetes del Coronavirus, damos espacio a las conclusiones que cada uno de quienes han intervenido quiere formular. Andrés Canseco, ¿cuáles podrían ser esas palabras finales?
A ver, sí, nuestro avance civilizatorio ha tratado siempre de transformar cuestiones violentas en otros mecanismos. Uno de ellos es el diálogo, innegablemente. Sin embargo, para poder dialogar, para poder generar esta actividad, tiene que haber una voluntad. Más allá del discurso, más allá de la propaganda, más allá de la mentira o de la impostura que puede haber al momento de mostrarse como alguien abierto al diálogo, es también una realidad que no siempre es fácil construir. Como decían también hace rato, el diálogo no condiciona o no excluye otras facetas de la vida. Yo no puedo saltarme el cumplimiento de la ley, las obligaciones como autoridad a través del diálogo. No puedo transar un corrupto por otro, no puedo transar un delincuente por otro o diferentes cuestiones. No puedo tomar ese diálogo como una moneda de intercambio de intereses personales. Es una voluntad que tiene que existir dentro de ciertos marcos y que ayuda a construir, cierto, pero también se puede vender muy bien como una ilusión falsa y en eso se puede convertir también en algo peligroso. ¿Cuáles serían las conclusiones, Daniel Flores? Yo pienso que el diálogo, o sea, puede tener ambas caras, o sea, puede que sí sea un asunto, un lugar en donde se concerten posturas y donde se concerten pensamientos políticos, pero yo pienso que hay asuntos que no pueden dirimirse bajo este tipo de procedimientos. La libertad de circulación, el derecho a la vida que tienen las personas, no son cosas que podamos llevar a una mesa de diálogo para saber si son ciertas o no son ciertas. En este caso, habría que tener bastante cuidado porque si esta es la situación que tenemos previa a las elecciones, ¿qué nos puede llegar a deparar en caso de que el propio MAS, el movimiento del socialismo, pierda las elecciones? O sea, vamos a entrar a una situación en donde si ni por los procedimientos democráticos pueden conseguirlo, van a volver al mismo ejercicio de la fuerza. Pienso que aún se está en momento de tratar de desestructurar este tipo de organizaciones, porque está claro de que bajo ningún concepto se pueden llegar a admitir este tipo de posturas en una sociedad que se puede llegar a considerar abierta. Yo no puedo aceptar a una persona que abiertamente habla del fin de los blancos, el fin de la clase mestiza, el fin de la democracia, etcétera, etcétera, bajo esta misma excusa. Yo tengo que saber dirimir entre estas actitudes que sí pueden ser positivas, que pueden ser críticas en cierto aspecto, pero en otros tipos de actitudes que pueden llegar a ser bastante negativas, incluso hasta perjudiciales y peligrosas para el mismo ejercicio de la libertad y el derecho a la vida que tienen las personas. Por último, la intervención final de Enrique González. Gracias. Creo que al momento de generar un diálogo político en momentos de tensión, como se está dando en Bolivia, más allá de otros escenarios, lo que se está dando aquí es algo violento, es algo que no podemos obviar, ni tampoco decir, claro, si en condiciones favorables podríamos negociar de esta forma. Creo que el diálogo en Bolivia, los actores que están convocando al diálogo no deben olvidarse que existe una estructura en la cual se marca la buena convivencia, que es el respeto a la ley. Tenemos un sistema institucional que no será perfecto, pero el gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo funcionar bien. Sentarnos a dialogar no significa ignorar todo esto y ceder ante la presión del grupo que nos está pidiendo algo a las malas. Creo que debemos separar las cosas y ver cómo podemos llegar a un acuerdo con el grupo sin comprometer la institucionalidad del país en el que nos encontramos. Esta ha sido otra emisión de Jinetes del Coronavirus. Me han acompañado Andrés Canseco, Daniel Flores y Enrique González. Vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, en donde nos convocará nuevamente la problemática realidad boliviana, mundial y hasta interplanetaria. Será hasta entonces, a las 9 de la noche. Volveremos a tomar la palabra en defensa de la libertad y la razón como corresponde. Muy buenas noches.